Esta es la tarde en el continente americano. Cuando anochece en Europa y amanece en Asia, así cae la tarde en el continente americano y transcurre la noche y el amanecer en el resto del mundo. La tarde. Hola, bienvenidos a la tarde de NTN24, el canal de las Américas. Soy Idania Chirinos, como siempre, un gusto acompañarles cada día. Comenzamos hoy en Argentina, cuando son las 5 o 6 minutos en la costa este de los Estados Unidos. Y comenzamos en Argentina porque el presidente Mauricio Macri ha sorprendido a propios y extraños al anunciar su fórmula a la vicepresidencia. Miguel Ángel Pichetto, un senador de larga data que fue presidente del bloque kirchnerista en el Congreso durante la gestión de Cristina Fernández de Kirchner y que hoy integra lo que el propio macrismo ha denominado un peronismo racional. Tras el anuncio del presidente de Argentina, hoy han sostenido su primer encuentro. El mandatario recibió al senador peronista en la residencia oficial de Los Olivos. El mandatario eligió a Pichetto para intentar la continuidad en la Casa Rosada. Según el mismo Macri, su decisión corresponde a la búsqueda de una coalición de gobierno. Uno de los primeros asuntos que decidieron fue el cambio de nombre del partido oficialista de Cambiemos a Juntos por el Cambio. Para profundizar sobre este tema, quiero saludar en Buenos Aires a Ignacio Lavacchi, analista político. Señor Ignacio, buena tarde, gracias por acompañarnos. Hola, buenas tardes. El presidente Macri demuestra con esta designación que la capacidad de sorprender no es exclusiva de la expresidenta Cristina Fernández. Así es, la verdad que la decisión de convocarlo a Miguel Ángel Pichetto para que lo acompañe en la fórmula presidencial es una sorpresa si uno mira lo que había sido la tradición del partido de gobierno en campaña. Siempre usualmente buscaban a una figura joven, una mujer, y que fuera, y no estaba la idea de sumar dirigentes de otros partidos, sino de ir con una fórmula pura. Así que sí, es una sorpresa. En parte es una respuesta a la decisión también sorpresiva de Cristina Fernández de Kirchner de no competir por la presidencia, en cambio ir por la vicepresidencia y llevar a su ex jefe de gabinete, Alberto Fernández, como candidato a presidente. ¿A qué apuesta el presidente Macri con esta designación? Yo diría que es un giro hacia el centro. En términos de votos, yo tengo mis dudas sobre cuántos votos puede arrastrar Pichetto. Pichetto es una figura que tiene una larga trayectoria en el Congreso, pero que no tiene tanto arrastre en materia electoral. Así que yo creo que apuesta, al igual que Cristina, al haber puesto a Alberto Fernández a la cabeza de la fórmula, a priorizar la gobernabilidad después del 10 de diciembre cuando asuma el nuevo gobierno. Pichetto es un experimentado legislador que ha sido clave también para que el gobierno de Macri pasara muchas leyes. Él, como jefe del principal bloque opositor en el Senado, es un especialista, yo diría, en el arte del acuerdo en materia legislativa. Así que yo diría que, por un lado, Macri le está respondiendo al ala política del gobierno, que tanto el radicalismo como otras figuras dentro del gobierno le habían pedido una ampliación de la coalición Cambiemos, y está también pensando en los mercados y está pensando en las reformas que habrá que encarar después del 10 de diciembre. Bueno, los mercados parecen que respondieron bien el día de hoy, hasta por lo menos hasta que revisé había bajado el dólar, pero si Pichetto no arrastra digamos un número importante de votos, esto tiene que ser parte de la apuesta también. Es decir, los votos son necesarios. Sí, desde ya que los votos son necesarios, pero los votos, yo le diría, Pichetto no es un dirigente que tenga un alto nivel de conocimiento ni que sea atractivo para el votante medio. Me parece que la apuesta por los votos viene por otro lado, viene más por la estabilidad cambiaria, por una desaceleración de la inflación, por una mejora en el salario real que debería producirse
en estos meses, en la medida que entren en vigencia los acuerdos salariales y por el ajuste automático de planes sociales y de jubilaciones. O sea, es un conjunto de medidas. Lo de Pichetto muestra al presidente realizando una apertura que es inesperada. De vuelta, es una movida que yo creo que en buena parte es en espejo a lo que hizo Cristina Kirchner. Digo, hasta que Cristina Kirchner decidió no competir por la presidencia, uno veía que la competencia electoral te iba a tener una forma centrífuga, es decir, yéndose a los extremos. Ahora, tanto el kirchnerismo como el macrismo están yendo por la conquista del centro, ¿no? Y en los dos casos se ve como o es interpretado como una suerte de movida hacia la moderación. Ahora, Pichetto fue un hombre a la cabeza del kirchnerismo, mientras Cristina Fernández ocupó la presidencia. Se distancia posterior a que deja el cargo. ¿Por qué se marca esta distancia? ¿Y cuál sería la diferencia entre el kirchnerismo y el peronismo? Bueno, Cristina Kirchner llevó al peronismo digamos, al costado izquierdo del espectro ideológico, apostó a una renovación del peronismo, ideologizándolo, incorporando elementos que no eran propios del peronismo. El peronismo siempre ha tenido una gran flexibilidad ideológica, digo, mismo por sus orígenes, ¿no? Perón era un militar que uno pensaría conservador y que sumó a su coalición a dirigentes que venían del sindicalismo, dirigentes que venían del nacionalismo católico, dirigentes que venían del radicalismo, algunos que venían de la izquierda. En los 70 se sumaron jóvenes que veían en Perón a una suerte de figura argentina asimilable a Fidel Castro, muy errados, por cierto. En los años 90 el peronismo fue más bien el que hizo las reformas de mercado, algunos dirían que fue una versión argentina del neoliberalismo, y en los años 2000, de la mano de Kirchner, volvió a colocarse más a la izquierda del espectro ideológico. Pichetto históricamente ha sido más afín al ala más de centro-derecha del peronismo, y sí fue el jefe del bloque del Senado del Partido Justicialista durante los años de Kirchner, y cumplió muy bien ese rol, garantizando toda vez que pudo la disciplina legislativa, encolumnando al bloque, pero era evidente que durante el segundo mandato de Cristina él se sentía incómodo, y que solo hacía lo que, digamos, seguía encuadrado dentro de la versión kirchnerista del peronismo por una cuestión de disciplina partidaria. Ya al comienzo del gobierno de Macri, Pichetto fue muy crítico y responsabilizó a la expresidenta por la derrota sufrida por el peronismo en 2015 y especialmente por la derrota sufrida en provincia de Buenos Aires. Y yo diría que a lo que apostaba Pichetto era a una renovación del peronismo que cerrara el capítulo kirchnerista, cosa que obviamente no ha ocurrido. Pero ya desde hace, yo diría que del día que asumió Macri, Pichetto ha sido muy crítico de Cristina Kirchner. Especialmente él dice que Cristina Kirchner se fue del peronismo al crear Unidad Ciudadana. Él apostó a crear una vía intermedia entre kirchnerismo y Cambiemos, que era alternativa federal. Eso no llegó a buen puerto, y finalmente lo vemos a Pichetto aceptando la oferta del presidente. Claro. Y una última pregunta, ¿cómo ha sido tomada esta designación, digamos, en general, en la ciudadanía? Yo diría que la ciudadanía no está todavía muy pendiente de las elecciones, ¿sí? Estamos aún a 2 meses de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. La ciudadanía está más preocupada por la situación económica y recién va a estar enfocada en las elecciones cuando estemos más cerca de la fecha de las primarias y más cerca de las elecciones del 27 de octubre. Así que hacer una evaluación a priori hoy del impacto sobre la opinión pública diría que es algo apresurado. Claro, y a menos de 24 horas. Señor Lavaki, muchísimas gracias por estar con nosotros estos minutos. No, gracias a ustedes. Muy buena tarde. Son las 5:16 en Quito. Revisamos otros temas que hacen parte de la agenda informativa de este día.
Es noticia el expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli, quien recibió el beneficio de arresto domiciliario por orden de un tribunal. El exmandatario, que es procesado por presunto espionaje político y peculado, tiene una prohibición de salir del país. Martinelli estaba recluido en la cárcel El Renacer, situada en las afueras de Ciudad de Panamá, desde el 11 de junio de 2018, cuando llegó extraditado por los Estados Unidos para enfrentarse al juicio conocido como el caso de los pinchazos. Bueno, se dieron dos cosas. El tribunal revocó la detención provisional, que quedó sin efecto, y aplicó unas medidas cautelares. Las medidas cautelares es depósito domiciliario y otra serie de prohibiciones que se establecieron ahí. Mañana la audiencia continúa su curso normal con el contrainterrogatorio y salimos de esa cosa, de ese tema, ¿no? Es noticia Brasil, donde siguen las consecuencias por el escándalo de la operación Lava Jato. El ministro de Justicia, Sergio Moro, deberá explicar al Senado sus conversaciones con los fiscales mientras servía como juez del caso y por el que fue condenado el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva. Dar explicaciones a la Comisión de Constitución y Justicia del Senado la próxima semana es lo que está en agenda. Así lo han reportado las autoridades legislativas. El actual ministro de Jair Bolsonaro se encuentra en medio de un escándalo tras las revelaciones del portal de Intercept Brasil, en las que lo señalan de conducir el proceso contra el exmandatario para evitar que participara en las elecciones presidenciales y así también evitar que la izquierda llegara nuevamente al poder. Es noticia México, donde anoche fue asesinada la periodista Norma Sarabia. La mujer recibió varios disparos cuando se disponía a ingresar a su casa y fue abordada por hombres armados en el municipio de Huimanguillo, en el estado de Tabasco. Sarabia era periodista del diario Tabasco Hoy Medio, en el que trabajaba desde hace 15 años. La Fiscalía ya inició una investigación para esclarecer el móvil de este homicidio. Con Sarabia ya son 6 los periodistas asesinados en México en lo que va de 2019, según la ONG Reporteros Sin Frontera. Es noticia el embajador de Francia en Venezuela, quien considera necesaria una negociación que dé como resultado elecciones verdaderamente libres y transparentes en las que los ciudadanos tengan la oportunidad de salir de la crisis. Este es un informe de Oliver Fernández en Caracas. Francia apuesta por una salida negociada que deje atrás la crisis y que los ciudadanos tengan la oportunidad de reconstruir el país. Ojalá puedan desembocar sobre un acuerdo político, sobre elecciones presidenciales transparentes y libres. Este es el objetivo y Francia, como miembro de la Unión Europea, apoya el proceso de Oslo, como apoya el Grupo de Contacto Internacional y los demás países como México y todos los que intentan favorecer una mediación y una salida negociada. Además, Francia busca la posibilidad de que los venezolanos puedan ingresar no solo a territorio francés, sino al resto de Europa con pasaportes vencidos. Esto ante la negativa del régimen de Maduro de garantizar la identidad de los ciudadanos. Porque hay una política común de acogida de extranjeros, hay reglas comunes a los países europeos y estamos trabajando con los países europeos para dar una respuesta a esta situación de dificultad de pasaporte. Y mientras se busca una salida a la crisis, no cesan las denuncias sobre violaciones a los derechos humanos en Venezuela. Este miércoles, partidos de oposición exigieron al UNICEF, con sede en Caracas, que intervenga para que no sigan muriendo venezolanos a causa de la crisis humanitaria. De un 65% en el que lo conseguimos en el 2017, a que hoy en los operativos que hemos hecho casi el 85% de los niños que asisten a los operativos están bajo de talla y peso. En el caso de los adultos mayores, el 90% de los adultos descontrolados con hipertensión. Y en el caso de parasitosis, un 80% en las comunidades más vulnerables de presencia de parasitosis. Esas son cifras dramáticas. Ni un país en guerra tiene esas cifras tan dramáticas que hoy estamos viviendo en Venezuela. La permanencia de Maduro en el poder se ha convertido en una zozobra para quienes hoy sufren algún tipo de enfermedad. Este martes, otro niño murió en el Hospital JM de Los Ríos, en Caracas. No es posible que ayer acaba de morir otro infante por falta del trasplante de la médula ósea y aquí el gobierno no haga nada. Ya está bueno que sigan muriendo niños, que pacientes adultos mayores
que tienen diabetes, enfermedades crónicas, padeciendo porque no hay insumos para tratar las enfermedades. La ayuda humanitaria se ha convertido en una utopía. Ni los enfermos ni los médicos en los hospitales la han recibido. Representantes de los distintos partidos de oposición están elaborando el comité de víctimas que estará integrado por los familiares de los niños y jóvenes que han muerto en los hospitales de Venezuela porque no se les ha garantizado el derecho a la salud. Es la información que manejamos desde Caracas. Continúen con más de la tarde de NTN 24. Es noticia Colombia, donde la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes suspendió sus deliberaciones sobre un proyecto de ley por la presencia del ex guerrillero y ahora congresista, alias Jesús Santrich. Los parlamentarios expresaron su rechazo y la sesión tuvo que ser levantada. La Comisión Séptima de la Cámara de Representantes sesionaba de manera normal. Sobre las 12:15 del mediodía ingresó Jesús Santrich. De inmediato, la representante por el Partido Centro Democrático, Jennifer Arias, pidió la palabra para decir que un familiar suyo había sido víctima de las FARC y que en memoria de ese familiar se retiraba de la comisión. Pero no soy capaz de estar sentada acá, al menos el día de hoy, con una persona que asesinó a un miembro de mi familia. Y no soy capaz, presidente. Pero les pido que me entiendan y que respeten y me acepten que me retire de este salón el día de hoy, para poder tener un poco de tiempo de asimilar lo que hoy muchos colombianos no asimilan, lo que hoy muchos padres de familia que tienen a sus hijos víctimas de las drogas no asimilan, presidente. Muchas gracias. El propio presidente de la comisión, Jairo Cristancho, expresó su indignación por la presencia de Santrich, anunció su retiro y levantó la sesión de la Comisión Séptima. Yo creo que es indignante, es una burla para el país, para la gente de bien. Es un desafío a la sociedad colombiana lo que se está haciendo, Santrich. Y más llegando y colocando los dedos de victoria ante las cámaras. Eso no se hace. Yo creo que hemos sido muy condescendientes y hemos bajado la cabeza y hemos dejado la impunidad, muchas veces en contra de millones de colombianos de bien que nos tildan de por qué somos tan permisivos, y que venga usted con esa elegancia de decir que la ve la victoria. No, eso está muy mal hecho. A mí me parece que es una burla, pues está requerido por la justicia. Y yo creo que estamos legalizando lo ilegal. La verdad, con todo respeto por los compañeros que vinieron hoy al tema de etiquetado, Fabián, me disculpa, porque yo tengo un proyecto muy importante, no soy capaz de seguir presidiendo esta comisión y levanto sesión el día de hoy. La victoria es de la paz, no mía. Jesús Santrich se dirigió a los medios de comunicación que cubrían la sesión de la comisión y dijo que seguirá asistiendo no solo a este recinto, sino a la plenaria de la Cámara que está citada para esta tarde. Lo que cabe en este momento es la comprensión y la tolerancia. Yo no voy a dejarme provocar. No va a dejarse provocar. Caray, caray. Habría que preguntar quién es el provocador, ¿no? Para conversar sobre este tema, en nuestros estudios nos acompaña Jairo Libreros, analista permanente de NTN 24. Jairo, bienvenido, buena tarde para ti. Y Dania, muy buenas tardes. Voy a comenzar preguntando, tomando una frase del presidente de la comisión. ¿Están legalizando lo ilegal con la presencia de Santrich en el Congreso? Y Dania, lamentablemente estamos en una situación crítica en donde el diseño institucional entre la Justicia Especial para la Paz, la justicia ordinaria, las investigaciones de la Fiscalía General de la Nación llegaron a un contrasentido en donde, más que legalizar, tenemos en estos momentos una persona como el señor Jesús Santrich, que es perseguido por la justicia, aparentemente por la Comisión de Delitos relacionados con el narcotráfico, tiene todavía una solicitud de extradición presentada por el gobierno de Estados Unidos, es un provocador profesional y una situación muy crítica porque para muchos colombianos, para muchos latinoamericanos es inconcebible que alguien que tiene antecedentes relacionados con el narcotráfico, que gozó de una situación especial para poder adelantar su vida política,
en vez de estar en un calabozo en Estados Unidos o en Colombia purgando sus penas, en estos momentos sea un padre de la patria. Es una situación muy crítica para la democracia colombiana, para el buen nombre del Congreso y de manera particular para las costumbres políticas nacionales. Por eso que acaba justo de explicar Jairo, mucha gente se pregunta en este momento si estamos ante una nueva realidad que nos deja el proceso de paz, ante una burla a la sociedad, como el mismo presidente Duque lo ha dicho. Y Dani, es una burla a los colombianos, es un antecedente nefasto que nos deja el diseño institucional de la JEP. Para muchas personas, sin lugar a dudas, la estructura jurídica de la Justicia Especial para la Paz es la columna vertebral del proceso de paz, pero en este caso, arrancando esa jurisdicción, está demostrado que hubo huecos, que no hubo la necesaria planificación en términos casuísticos sobre situaciones en las cuales las instituciones públicas y la dignidad de una nación se puedan ver afectadas por cuenta de este tipo de situaciones. Esperemos, Idania, que la Corte Suprema de Justicia en los próximos días, cuando llame indagatoria a este señor y confirme la fecha, pero de manera particular, cuando resuelva su situación jurídica con el acervo probatorio que hemos conocido durante los últimos 10 días, defina esa situación jurídica con una orden de captura y muy seguramente eso llevaría a que el señor Santrich pase muy pocos días en el Congreso y se busque una solución. El presidente Duque ya lo ha anunciado, él va a presentar unos proyectos de ley a partir del 20 de julio, en muy pocos días, cuando se inicie una nueva legislatura en Colombia, para tratar de subsanar esos errores. Pero yo veo muy difícil que en el ambiente político colombiano y con la precaria gobernabilidad que tiene el presidente Duque, pueda sacar adelante esa reforma. Ahora, mientras todo esto ocurre, lo que vamos a ver en el Congreso son imágenes como las de hoy, congresistas levantándose por la presencia de Santrich. Yo creo que sí, es un acto de dignidad, es un acto que demuestra que todavía en el Congreso de la República existen personas que consideran que no es viable estar sentado, compartir la misma mesa con alguien que tiene imputaciones muy serias por estar vinculado aparentemente con temas de narcotráfico. Yo creo que esto se va a repetir y esto va a ser un desastre, Diana. Y Dania, te lo digo por lo siguiente, de un lado es entendible la indignación de muchos congresistas, pero esta legislatura, la primera del presidente Iván Duque, que no ha cumplido ni siquiera un año desde el punto de vista de su posesión a partir del 7 de agosto del año 2018, es prácticamente un fracaso. Salieron muy pocas leyes, en estos momentos ya están en riesgo 2 iniciativas legislativas, y si esto se repite a partir de 20 minutos que empieza la plenaria en la Cámara de Representantes del Congreso colombiano, se pueden hundir 2 o 3 iniciativas más. Esta va a ser la nota de aquí en adelante, por lo menos hasta finales de julio, comienzos de agosto, cuando la Corte Suprema defina si va a dictar una medida de aseguramiento en contra del señor Santrich. Jairo, ¿por qué le ha faltado o qué ha fallado en el manejo político del presidente Duque en el Congreso de la República, que el resultado, como bien señalas, es quizás no cubrió la expectativa que se había planteado al comienzo? El presidente Duque lanzó una propuesta que ha recibido el aplauso y el reconocimiento de diferentes sectores en el país, en la región, y consiste en no transigir con puestos, con cargos, con representaciones diplomáticas, el apetito burocrático de los diferentes partidos políticos. En Colombia eso tiene un nombre bastante peyorativo y se denomina la mermelada, es decir, esa facultad o esa capacidad que tiene el presidente para complacer el apetito burocrático de los congresistas de tal manera que pueda tener mejores niveles de gobernabilidad. Pero creo que esta iniciativa, por plausible que sea, desconoce un principio del mundo real, y es que los presidentes o los mandatarios o los gobiernos que están de inquilinos en la presidencia de cualquier país tienen que gobernar con los partidos políticos que conforman su alianza, y eso significa entregar cargos, no para comprar conciencias, pero sí para mejorar la capacidad de gobernabilidad. Yo creo que entre el 20 de julio y el 7 de agosto de este mismo año, muy seguramente va a haber un cambio y vamos a ver llegar a partidos políticos
a la faceta de gobierno desde el punto de vista del estatuto de la oposición, es decir, que van a apoyarlo y va a haber una nueva repartición burocrática en el sentido de conformar diferentes mayorías en el Ejecutivo con representatividad de miembros de los partidos políticos. Si no lo hace en la brevedad que le queda, por lo menos en el transcurso de este año, yo creo que la situación del presidente Duque va a ser muy difícil y va a tener problemas económicos, sociales y políticos durante el resto de sus 3 años. Y una última pregunta, retomando el tema de Jesús Santrich. La presencia de alias Santrich en el Congreso es un factor más para ahondar la polarización que hoy vemos en Colombia. Es un factor más, es un factor decisivo y es una prueba de fuego, ya no solamente para la Jurisdicción Especial para la Paz, sino para todo la rama judicial. Si la rama judicial no entrega una solución efectiva con base en las instancias legalmente establecidas, con el acervo probatorio, administrando justicia, esta situación va a polarizar mucho más y vamos a ver una administración como la de Iván Duque discutiendo durante mucho tiempo este tipo de temas en detrimento de su propia agenda legislativa. Jairo Libreros, analista permanente en NTN24. Gracias, como siempre, Jairo, por estos minutos. Nos vemos pronto, Idania. Feliz tarde. Igual para ti, Jairo. Con esto hacemos la primera pausa en la tarde de hoy. Recuerde seguir nuestras cuentas en Twitter, se las dejo en pantalla, siempre con información en tiempo real. Y en mi cuenta, @IdaniaChirinos, leo siempre sus comentarios. Al volver, la muestra de Trump de que hay acuerdos secretos en el pacto alcanzado con México para lograr la colaboración en materia migratoria y evitar la imposición de los aranceles. Y el hijo del presidente, hoy en interpelación del presidente Trump. Ya venimos, en breve. El hijo mayor del presidente de los Estados Unidos testificó el día de hoy a puerta cerrada ante un comité del Senado liderado por los republicanos que investigan la injerencia electoral rusa. Don Jr. dice que no está para nada preocupado por posibles acusaciones de perjurio. Emiliana Molina, en Washington, tiene el reporte. Buena tarde, Emiliana. Pues así es, el día de hoy Don Jr., el hijo mayor del mandatario estadounidense Donald Trump, estuvo testificando a puerta cerrada por alrededor de unas 3 a 4 horas en el Comité de Inteligencia de la Cámara Alta. Senadores en este comité dicen que no pueden hablar sobre lo que discutieron con el testigo a puerta cerrada, pues es estrictamente exclusivo y no pueden dar los detalles de esta audiencia. No obstante, el Don Jr. salió de estas declaraciones y dio una breve declaración a los medios de comunicación donde asegura que no está preocupado por posibles acusaciones de perjurio y donde reitera que no debe cambiar nada en su testimonio. Pues recordemos que en una de las declaraciones que dio durante la investigación de la trama rusa, el fiscal especial Robert Mueller, Don Jr. al parecer dio declaraciones contradictorias, pues dijo una cosa ante un comité y meses después lo contradijo Michael Cohen en una audiencia pública, el ex abogado del mandatario estadounidense Donald Trump. La realidad es que no había nada que cambiar. Si necesitaba haber una aclaración porque Michael Cohen, recordemos, está pagando una pena por mentirle a este cuerpo investigativo. Me alegra poder hacerlo. No cambiaría nada de lo que dije porque no hay nada que cambiar. Me alegra saber que esto finalmente ha terminado y finalmente traer claridad a esto, y creo que el comité lo ha entendido. NTN24 consultó al presidente del Comité de Inteligencia sobre las audiencias y cómo transcurrieron el día de hoy. Sin embargo, nos respondió su equipo de comunicaciones por medio de correo electrónico asegurando que no pueden dar declaraciones sobre las audiencias, pues eran precisamente a puerta cerrada. Sin embargo, hablamos con Mark Warner, el demócrata de Virginia, también vicepresidente de este Comité de Inteligencia de la Cámara Alta, que nos asegura que esta investigación está por terminar. Yo creo que es importante que el señor Mueller venga y testifique. Creo que es importante que todos los miembros del Congreso puedan leer el reporte completo. Mi comité ha podido ver todo el reporte y es importante la información que está allí. Yo estoy preocupado
que mucha de la actividad se trabajó de una manera bipartidista y creo que es importante que averigüemos qué hizo y qué no hizo Trump, pero creo que es tan importante, si no más importante, que protejamos las elecciones de 2020. Bueno, lo que pasa es que el informe de Mueller presentó unas contradicciones sobre lo que él le había dicho en testimonio congresional anterior y era importante que él lo aclarara. Lo que él le diga a las cámaras en realidad no importa, lo importante es lo que él haya dicho bajo juramento. Ninguna persona en este país, incluyendo el presidente, está por encima de la ley. La Casa Blanca está tratando de bloquear que personas como el hijo de Trump testifiquen, pero como pudimos ver, un comité liderado por republicanos en el Senado le exigió que fuera, así que esperemos que la administración de Trump también cumpla con las órdenes para presentarse en la Cámara y testificar allí. Expertos como el analista demócrata Federico de Jesús nos comentan que en este tipo de reuniones probablemente los temas más importantes que se tocaron fue precisamente la construcción o posible construcción de la Torre Trump en Moscú y que tanta información tenía Don Jr., el hijo del mandatario estadounidense, sobre este proyecto. Y por último también la reunión que se llevó a cabo en junio de 2016 en la Torre Trump en Nueva York, donde al menos 3 asesores del mandatario estadounidense Donald Trump, en ese entonces que manejaban su campaña presidencial, estaban reunidos con un abogado ruso intentando conseguir información perjudicial sobre su contrincante Hillary Clinton. Bajo leyes estadounidenses, pues esto podría ser un delito. Esta es toda la información que tenemos desde Washington. En el Congreso, Emiliana Molina, regreso al Centro Internacional de Noticias. Gracias, Emiliana, por la información. Y el día de ayer, y con tono desafiante, el presidente Trump exhibía lo que sería la prueba del acuerdo alcanzado con el gobierno mexicano sobre migración y que incluiría un plan regional de asilo. Hasta ese momento, el gobierno de México había rechazado la existencia de acuerdos no anunciados en el comunicado oficial. Sin embargo, en conferencia de prensa, Trump mostró ese documento que ven en pantalla a los representantes de diferentes medios de comunicación. Ese documento incluiría el compromiso que habría suscrito México para revisar y posiblemente cambiar leyes y cumplir con lo pactado con Washington, es decir, convertirse en un tercer país seguro. Por su parte, el canciller de México, Marcelo Ebrard, informó que las medidas anunciadas este martes para frenar la migración ilegal y cumplir con parte de los acuerdos que alcanzó con Estados Unidos estaría en fase de implementación. Dijo que se revisó y acordó iniciar la movilización del nuevo cuerpo de seguridad a Tapachula, al estado de Chiapas, fronterizo con Guatemala. El despliegue que se va a poner en marcha ya a partir del día de hoy y los próximos días para cumplir el objetivo de que la Guardia Nacional esté desplegada con el respaldo de Ejército y Marina también en los próximos días. Ya se instalaron la mesa de trabajo con los 3 países y desde luego estaremos trabajando con ellos los temas propiamente migratorios, pero también lo que tiene que ver con la acción inmediata del Plan de Desarrollo Integral para Centroamérica. Desde Ciudad de México, quiero saludar a nuestro próximo invitado, Manuel Arellano. Él es abogado, defensor de derechos humanos de personas migrantes en México. Abogado, buena tarde, gracias por acompañarnos. Un saludo a todas las personas que nos ven a través de la N24 en Latinoamérica. Estoy para servirles. Finalmente, creo que es la pregunta por donde comenzaría. ¿Se sabe todo sobre este acuerdo México-Estados Unidos o no? Bueno, fue revelado, es una pifia que le han dado a Donald Trump, el mismo secretario de Relaciones Exteriores de México, reveló anticipadamente no el contenido íntegro de este acuerdo firmado, sino que en el acto los acuerdos los ha cumplido México. Te quiero mencionar que de manera personal y como defensor de derechos humanos, no avalo la participación de la Guardia Nacional para desplegar los 6,000 efectivos en la frontera sur con México, por saber que van a existir ya de antemano, lo sabemos en su actuar, esta política de contención que aceptó México por medio de la Guardia Nacional lleva implícito violación a derechos humanos y eso lo iremos viendo en los próximos días en que entre en marcha ya. A partir de hoy miércoles ya entra en marcha la Guardia Nacional, ya están haciendo estos filtros de retención de migrantes en la frontera sur, desde Suchiate hasta Veracruz, principalmente a Cayucan, Veracruz, y desde luego el cruce con Tenosique, Ceibo Lagunita, que es el cruce con Guatemala también. Entonces, yo creo que es una pifia para Donald Trump, se adelantó
con las acciones y los acuerdos del gobierno de México, y con ello revela ya de manera presionada el contenido de la carta, que también un periodista, un fotógrafo, reveló en su párrafo tercero el contenido. Ahora, abogado Arellano, déjeme retomar lo que acaba de decir de la Guardia Nacional. No está de acuerdo con el despliegue en la frontera de estos 6,000 funcionarios. Piensa que se van a presentar violaciones a los derechos humanos. Normalmente la Guardia no está entrenada como para cumplir este tipo de funciones. Pero si no es con la Guardia Nacional, ¿de qué manera se contiene? Bueno, aquí se trata de varias cosas alternativas. Podría ser la primera, el acuerdo que firma o que anuncia el presidente López Obrador con Centroamérica, es una responsabilidad compartida. Es decir, Centroamérica debe de atender a las causas de expulsión de sus migrantes, de sus connacionales. México hará lo propio de manera solidaria, recibiéndolos y atendiéndolos de manera ordenada. En eso sí, como defensor de derechos humanos, estaría de acuerdo. En lo que no estoy de acuerdo en esa política de contención, entre comillas, que es un cinturón ya de seguridad que pone la Guardia Nacional, y es lamentable porque se estrena esta Guardia Nacional, esta institución, con este tipo de operativos en contra de las personas migrantes. Ellos van a contener migrantes, no van a contener las causas de la migración. Es imposible contenerlas desde México. México está haciendo su parte, como lo ha anunciado el presidente López Obrador, con asistirlos humanitariamente y solidariamente. Sí estoy a favor de una migración ordenada y desde luego que se registren, que tengan esta aspiración para continuar con su camino y desde luego darles un trámite migratorio correcto desde México. Pero la participación de la Guardia Nacional no está avalada porque sabemos que es una corporación que va a contener, entre comillas, y entre otras cosas, en un momento dado, a reprimir a migrantes. El canciller Ebrard, abogado, habla como si México pues no hubiese aceptado aún convertirse en ese tercer país seguro, pero a la vez se implementarán 3 garitas para recibir los migrantes que Estados Unidos va a devolver para que esperen juicio sobre el asilo solicitado en territorio mexicano. ¿Esto no es ser ya un país seguro, ese tercer país? Sí, mira, estamos en el preámbulo ya. De facto, sí ya está haciendo las funciones de país seguro. Es un país de espera en este momento México, claro, tanto de transmigrantes como de retornados o repatriados, porque están siendo regresados a México, lo que tú indicas en la frontera norte, y en la frontera sur de México con Centroamérica, con Guatemala específicamente, también está haciendo un tapón humanitario. Ya esta crisis se va a agravar en los próximos días. Y de aquí adelanto que de estos 45 días que da Donald Trump o el gobierno de Donald Trump de Estados Unidos para nuevamente revisar si México ha hecho lo suficiente, pareciera que nos está haciendo un favor México, cosa que tampoco debe de aceptar el canciller o el secretario de Relaciones Exteriores. Va a volver a calificar a México si está haciendo lo suficiente en sus políticas de contención con este acuerdo signado. Efectivamente, ya de facto sería actividades de un tercer país seguro. Claro. Ahora, la pregunta es, abogado, los que devuelven, más los que están, más los que llegan, ¿está preparado México en infraestructura, en presupuesto para atender toda esta carga migratoria en suelo mexicano? De entrada no, mira, la migración es muy versátil, los flujos migratorios no son predecibles y yo sí te puedo adelantar que las caravanas llegaron para quedarse. Los flujos migratorios en México es la zona más transitada del mundo como país, es el país más transitado del mundo y no está preparado ni para esta crisis ya humanitaria que ha venido creciendo y agravándose desde octubre del año pasado, 2018, y lo vimos aquí en Ciudad de México cuando recibimos a la primer caravana en octubre de 2018 y fueron ingresados alrededor de 15,000 migrantes de Centroamérica en un evento de un mes, todo octubre, ingresaron 15,000,
se necesita estar preparado institucionalmente, las políticas públicas, y aquí hago la propuesta, que ya el gobierno mexicano debe de atender a la migración y no contenerla, sino atenderla con políticas públicas enfocadas con esta perspectiva de grupo vulnerable como lo es la migración. Atender y no contenerla. ¿Y de qué presupuesto hablamos, abogado, para atender y no contener? Bueno, México recibió de Estados Unidos la mención de que habría un presupuesto de alrededor de 15 millones de dólares. Esto nada más es en el discurso por parte de Donald Trump. Queremos ver los hechos. Este asunto debemos dejarlo claro, que es responsabilidad compartida. Sí. Es Estados Unidos, México y Centroamérica. México ya cumplió este acuerdo de trato humanitario digno bajo el principio pro persona con Centroamérica, ya asignó este acuerdo en Ciudad de México. Ahora falta que Estados Unidos también se comprometa, porque no puede solo estar dictando Estados Unidos la política migratoria de Centroamérica y la política migratoria que deberá de seguir México. Entonces no podemos caer en un juego perverso que está dictado desde la Casa Blanca. Quiero agradecer a Manuel Arellano, abogado defensor de derechos humanos de migrantes. Gracias por habernos acompañado. Buena tarde. Estoy para servirles, gracias. En otro orden de ideas, la industria de servicios de aseo en los Estados Unidos está integrada en su mayoría por inmigrantes de origen hispano. Para un gran segmento de estos trabajadores, su contrato está próximo a vencer. Temen recibir menos dinero y perder beneficios como el seguro médico o tiempo libre. Por ello, en 4 estados fueron convocadas jornadas de protestas por esta causa. Una de ellas en la ciudad de Nueva York. Alejandro Rincón tiene el informe. Alejandro. Hola, Dania, televidentes del canal de Las Américas. Nos conectamos con ustedes esta tarde desde Bryant Park en Manhattan, el punto elegido de la ciudad de Nueva York para hacer eco de la Jornada Nacional de Movilización de los Trabajadores de la Industria de Limpieza. En 4 estados de la Unión Americana ha habido concentraciones de estos trabajadores en reclamo de mejores condiciones laborales y salariales. De hecho, la movilización que ha tenido lugar hoy, no solo aquí en la Gran Manzana, sino también alrededor del país, es eco de una lucha de mayor justicia social y laboral que se ha extendido por casi 30 años. En 1990, en la ciudad de Los Ángeles, en California, fue la primera vez que un grupo de trabajadores de limpieza decidió salir a la calle a protestar en reclamo de mejores condiciones laborales, y desde entonces esta misma plataforma bautizada Justicia para los Limpiadores ha continuado su trabajo, que se extiende hasta ahora. Hablamos justo con algunos de los protagonistas de esta jornada, mujeres que dedican sus días y sus jornadas enteras a ser parte de este trabajo de limpieza, que sean ellas mismas a través de sus propias palabras quienes les cuenten el por qué necesitan mejorar sus condiciones laborales ahora. A nosotros nos preocupa perder el contrato, porque si nosotros perdemos el contrato, el salario de 26 y pico nos baja a 15. ¿Con qué vamos a mantener nuestros hijos, nuestra familia? Yo tengo 2 padres, uno de 94 y uno de 93. Nosotros sin la 32BJ no somos nadie. Tenemos un buen salario, un buen seguro médico, tenemos días de enfermedad, tenemos leave ausent para cuidar a nuestros padres y tenemos mucho beneficio. En el fondo de esta historia hay el siguiente hecho de contexto. Durante los próximos meses se espera que los representantes de estos trabajadores negocien con los empleadores una nueva modalidad de contratación para estas personas, en su mayoría inmigrantes y latinos. De hecho, de acuerdo con el sindicato 32BJ, que fue el que lideró esta actividad, más del 50% de las personas que integran la industria de servicios de limpieza son de origen hispano. Hablamos directamente con el presidente de este sindicato, quien nos recuerda cuáles son otros de los argumentos importantes que van a ser tenidos en cuenta en este proceso de negociación y de lucha de los trabajadores, en su mayoría hispanos. Bueno, estamos celebrando en los Estados Unidos la Semana de los Trabajadores de Limpieza, que comenzó en los años 90, cuando los trabajadores empezaron a organizarse en los edificios. Y aquí en Nueva York, alrededor de toda la costa este, estamos luchando por un nuevo contrato. 75,000 trabajadores, los contratos se vencen en el mes de diciembre y estamos aquí comenzando para llamar atención
enviarle un mensaje al público que nos apoyen y a los trabajadores que tenemos que estar unidos. Los contratos establecidos actualmente por los trabajadores vencen el próximo mes de diciembre y por eso es que a partir de ahora, justo cuando empiezan las negociaciones en busca de mejores ingresos y mejores condiciones salariales, pues estos trabajadores alzan su voz con el objetivo de que antes del mes de diciembre, cuando vencen estos contratos, pues ojalá logren conseguir unas mejores condiciones y una mejor calidad de vida. Es todo lo que tenemos para ustedes por ahora. Continúen con más en la tarde. Gracias, Alejandro. Y en los Estados Unidos, los asilados o quienes se encuentran en el proceso para obtener el asilo político podrán optar a becas de estudios superiores y también a maestrías. El proyecto lo adelanta la Fundación Tumi USA Awards. Nuestra periodista Paola Serna tiene la noticia. Paola. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues bien, la Fundación sin ánimo de lucro, Tumi USA Awards, con base aquí en la ciudad de Miami, ha hecho este anuncio en el cual básicamente están ofreciendo 60 becas que pueden ser utilizadas tanto para maestrías como para carreras universitarias, principalmente enfocadas en aquellas personas que hayan conseguido ya un estatus de asilado político aquí en Estados Unidos o estén en el proceso de hacerlo. En el proceso quiere decir que ya hayan sometido la aplicación y esté pendiente la aprobación de su asilo político. A través de esta beca pueden incluso pues beneficiarse con un 70% de reducción en los costos de las matrículas en ciertas carreras, lo cual por supuesto beneficia considerablemente a aquellas personas que están llegando para empezar una carrera o para continuar los estudios que ya han comenzado en su país de origen. El primer requisito muy importante es estar legalmente aquí. Tú puedes estar en trámite de un asilo político, o sea, prácticamente recién presentado tus papeles, y que estos papeles ya los haya recibido el IRS, y en este proceso nosotros inmediatamente iniciamos este proceso. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Si tú eres un ingeniero, un arquitecto o un administrador o un abogado que probablemente acabas de llegar a este país y estás corriendo con tu asilo político, probablemente ese título no lo puedas convalidar y seas un buen profesional y una persona con mucha experiencia. Simplemente siguiendo un máster o un MBA, especializándote en marketing, en business international, en diferentes áreas, o simplemente en educación o en hospitality, etcétera, en simplemente 2 años tú vas a poder convalidar ese título y volver a tener la categoría de profesional para que cualquier persona te emplee. Vuelves a tener tu estatus. Las personas interesadas y que califiquen tienen hasta el 15 de julio para presentar las aplicaciones. En este momento hay 40 cupos disponibles para becas de carreras universitarias y 20 cupos más para aquellas personas que deseen hacer sus maestrías. En la información desde Miami, soy Paola Serna. Continúen con más desde nuestros estudios centrales. Buenas tardes. Continuamos con el programa de hoy. Sindicatos del sector público venezolano que se autodenominan chavistas protestaron este miércoles en Caracas ante el Ministerio de Planificación. Denuncian que han sido violados sus contratos colectivos. Señalan que el dinero no les alcanza y que Nicolás Maduro los quiere matar de hambre. El reporte, Luis Laya, en Caracas. Luis. Hola, buenas tardes. En Venezuela, sindicatos de trabajadores del sector público, los cuales se denominan como chavistas, han protestado ante el Ministerio de Planificación de Nicolás Maduro. Indican que el presidente, que se hace llamar obrero, no respeta sus contratos laborales, tampoco respeta sus derechos humanos y les paga salarios con los que los quiere matar de hambre. Señor presidente de la República, no se haga el ciego, el sordo y el mudo. Esta es la exigencia de trabajadores que se autodenominan chavistas, pero que a pesar de esto también perdieron sus reivindicaciones laborales. Todos los logros de 40 años quedaron totalmente derogados. Esto ocurrió porque en agosto de 2018 el ministro de Planificación de Nicolás Maduro eliminó a través de un instructivo los contratos colectivos de la administración pública y puso a cobrar a todos por igual, salario mínimo, unos escasos $6. Esta actitud es una actitud antiobrera, porque ningún presidente elimina convenciones colectivas, es antiobrera. Explican que con esto incluso violan la ley, el propio gobierno que dice defenderla. Pero el primero que está violentando la Constitución flagrantemente, sistemáticamente, es el gobierno, porque el artículo 89 de la Constitución establece establece la irrenunciabilidad de los derechos laborales, la progresividad de los derechos laborales, la intangibilidad de derechos laborales, pero para el gobierno no le importa esto. Un instructivo que viola los convenios internacionales de OIT, ya que viola
la negociación colectiva, se nos prohíbe el derecho a negociar tal cual lo establecen los convenios internacionales. Igualmente viola los principios constitucionales. A raíz de esta decisión pasan hambre, el dinero no alcanza. Paradójicamente, algunos siguen apoyando a quienes hoy violan sus derechos. Con un salario de 40.000 bolívares deben aguantar todo un mes. Un medicamento hoy vale de los Satán 56.000 bolívares. Un pan 3.500, si lo multiplicamos por 30 días son 105 bolívares. ¿Quién vive con este salario? Antes contaban con 17 primas y cláusulas en sus contratos. Ahora les dan lo que califican como limosnas. En ese instructivo, un factor que ellos llaman factor 2000, donde la beca de un niño es 2.000 bolívares, media empanada es lo que le toca a un niño por su beca. Nos eliminaron bonos de transporte. El Día de las Madres le dan 2.000 bolívares a la madre. Nosotros teníamos una prima de subsistencia, una prima recreacional, la cual no vamos a gozar, que debería de pagarse en el mes de agosto. Y esto está sucediendo en toda la administración pública nacional, estatal y municipal. Otros exigen la renuncia del ministro Ricardo Menéndez, quien es el firmante del instructivo que destruyó sus ingresos. Eres un violador de los derechos humanos, de los derechos de los trabajadores y estás luchando pero por tus beneficios, por el enriquecimiento que tienes tú movilizado en defensa de la democracia de este país. Nosotros no nos vamos a ir aunque ustedes nos voten, porque ustedes quieren quedarse con el país para saquearlo, robarlo y hacer todo lo que están haciendo. Denuncian que esto es una estrategia del régimen para acabar con los sindicatos, callar sus voces. Ni una sola vez en el Plan de la Patria aparece la palabra sindicato, aparece en cualquier otra especie de agrupaciones de trabajadores, más no aparece la palabra sindicato. Y para mí, en lo personal, el gobierno lo que busca es la debilitación de las organizaciones sindicales para después poderlos acabar. Señalan que aunque no tienen fe en que el régimen de Nicolás Maduro les resuelve el problema que ellos mismos han creado, pues señalan que deben cumplir con todas las instancias. Indican que continúan en las calles, que exigen la destitución tanto del ministro de Educación como del ministro de Planificación. Además señalan que hacen un llamado al propio presidente Nicolás Maduro, pues indican que si se hace llamar obrero, debería respetar a los trabajadores. Desde Caracas, Venezuela, para la tarde de NTN 24, Luis Alejandro Laya. Gracias, Luis Alejandro. Son los sindicatos chavistas en las calles de Venezuela. Por otro lado, sigue el ataque del régimen a la Asamblea Nacional. El Tribunal Supremo de Justicia madurista habría autorizado el allanamiento de la inmunidad parlamentaria a los diputados Tomás Guanipa y José Guerra. Al igual que en los casos anteriores, estarían acusados de traición a la patria, conspiración, instigación a la insurrección y rebelión civil, después de la Operación Libertad del 30 de abril pasado. El presidente interino Juan Guaidó lo denunció a través de su cuenta de Twitter. Allí lo tienen en pantalla. Lo que dice el presidente interino. Quiero saludar en esta parte del programa a José Guerra, diputado, uno de los diputados cuya inmunidad parlamentaria estaría siendo allanada. José, bienvenido, buena tarde. Buenas tardes, Dani, un placer estar con ustedes. ¿Cómo están? Igual para nosotros tenerte. ¿Qué pasa? ¿Es cierto esta noticia? ¿Aló? Te oigo, José, ¿Aló? te oigo, ¿me oyes? Bueno, no está publicada todavía, pero todo indica que es verdad. Las fuentes que tenemos en el TCJ nos indican que sí, que esta vez nos tocó a Tomás Guanipa y a mí este proceso de estar rebanando la Asamblea Nacional. Ellos piensan que pueden extinguir la Asamblea Nacional, pueden acabar con ella. Y bueno, pero lo que no saben es que hay gente dispuesta a resistir, gente dispuesta a seguir el combate, que estamos más cerca y que esto no nos va a desconcentrar en la lucha por el rescate de la democracia en Venezuela. José, bueno, lo has dicho, están rebanando la Asamblea Nacional, es decir, curul a curul la están desmantelando. Sí. Ellos habían seleccionado unos casos más o menos emblemáticos, porque con estos casos ellos, la cuenta que sacaban era que cuando llenaban una inmunidad, por ejemplo, el caso de Rafael Guzmán, su suplente es Gilbert Caro, que está preso, entonces se pierde ese curul. Entonces ellos creen que allanando estas inmunidades van a desmembrar la Asamblea, pero lo que no saben, la aritmética indica que todavía nos queda un espacio grande de mayoría en la Asamblea, pero más que la aritmética, la política y la fuerza con que tenemos nosotros para seguir es todavía mayor
y siempre vienen gente que nos sustituye a nosotros para seguir en esta lucha tan difícil que ha sido por rescatar la democracia en Venezuela. José, en el caso de que se publique, ¿qué vas a hacer? Es decir, ¿vas a pasar a la clandestinidad? Hay otros diputados que están en embajadas en Caracas, otros han salido del país, que es también una manera de desarticular la lucha, ¿no? José Guerra y Tomás Guanipa son de los diputados, bien lo has dicho, emblemáticos, confrontadores en tu caso, con tu lectura de la economía, con las cifras que das, con el escrutinio que a diario haces sobre las cuentas del régimen de Maduro. Efectivamente, en el caso mío y en el caso de Tomás, ellos quieren darle un golpe mortal al Partido Primero Justicia, porque nosotros en Caracas tenemos, de los 9 diputados, Primero Justicia tiene 4. Entonces ellos piensan que eliminando del Parlamento a Tomás y a mí, querían 2 nada más, con lo cual pues nos haría un golpe muy duro en Caracas. Y recuérdense que Tomás Guanipa es el jefe del partido en Venezuela ahorita. Julio Borges está en el exilio, entonces Guanipa es el que está dirigiendo el partido, y ellos creen que con eso desarticulan todo Caracas y pues nos desmoralizan a nuestra gente, que es lo que están buscando como factor, digamos, secundario. En el caso mío, creo yo, es que ellos no toleran que yo estoy dando las cifras permanentemente, que ellos ocultan. Hemos calculado indicadores que ellos están escondiendo y le tenemos un seguimiento, un monitoreo permanente de los asuntos económicos y sociales. Ellos no les gusta eso y creen que me van a callar de esa manera. Pues no me van a callar, yo voy a seguir en la lucha y estamos más cerca, es lo que le puedo decir, del final de este régimen que hoy azota Venezuela. José Guerra, diputado, ¿pasa la clandestinidad? Mira, te voy a decir una frase de Rómulo Betancourt en el año 1955, plena dictadura de Pérez Jiménez. Dijo Betancourt: la principal responsabilidad de un político perseguido es no dejarse capturar por la dictadura. Entendido, diputado Guerra. La voy a repetir, la principal responsabilidad de un político perseguido es no dejarse capturar por la dictadura. José, te agradezco muchísimo estos minutos con nosotros en NTN 24. Y a ti, Dania, desde cualquier lugar en que me encuentro ahorita en Venezuela. Gracias, José. Gracias. Hasta luego. José Guerra y Tomás Guanipa, cuya inmunidad parlamentaria estaría siendo allanada por orden del Tribunal Supremo de Justicia. Es noticia de último momento y podían oír al diputado José Guerra. Me voy a quedar con esa frase y la voy a volver a repetir. Una frase del expresidente de Venezuela, Rómulo Betancourt, que dijo en su momento, en 1955, según José, la principal responsabilidad de un político perseguido es no dejarse capturar por la dictadura. Son las 6:19 en Caracas. Continuamos. Cierre Noruega, presidente. Es el título de una carta enviada por María Corina Machado, Antonio Ledesma y Diego Arria al presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó. Le reiteran el respaldo a su gestión por la democratización de Venezuela, aunque le exigen no sostener un diálogo con la que denominan dictadura criminal de Nicolás Maduro. Después de los acercamientos en Oslo, criticada por los 3 dirigentes, aseguran que la única salida a la usurpación del poder es la fuerza. Insisten en que la búsqueda de la restauración de la democracia no admite ninguna forma de convivencia o connivencia con las mafias de la corporación criminal en que dicen se ha convertido el Estado venezolano. Quiero saludar a Diego Arria, expresidente del Consejo de Seguridad de la ONU, exgobernador de Caracas. Embajador Arria, gracias por estar con nosotros. Sé que está usted en Londres. Gracias por estos minutos. Muchas gracias, Dani. Doctor Arria, ¿por qué una carta pública en lugar de una conversación directa con el presidente Guaidó? Bueno, yo no he tenido nunca oportunidad de conversar con el presidente Guaidó, solo saludarlo en Cúcuta.
Creo que a María Corina una sola vez lo he podido ver y creo que Antonio nunca, ni siquiera por Skype he podido conversar con él. Además, los temas que se tratan allí son temas que el país debe conocer porque son los que no formamos parte del gobierno interino y somos independientes, como es el caso mío muy personal. Tenemos una obligación de compartir nuestras reflexiones y preocupaciones con el país y es una carta de respaldo a él, en lo personal, de una manera absolutamente total. ¿Qué es para usted lo más importante que esta carta plantea? Lo más importante es llamarle la atención de que un gobierno interino, en las circunstancias en las cuales nos encontramos, requiere de parte de él una dirección y una acción independiente que vaya más allá de obligaciones compartidas, incluso de su propio partido y hasta de su propio jefe, en este caso de Leopoldo López. Yo creo que es un llamado de amigos al que ejerce la presidencia interina con la mejor buena voluntad, pero al mismo tiempo con la mayor transparencia posible. Porque yo vengo diciendo, tal vez hemos oído, que existe una especie de gobierno colegiado, evidentemente no es institucional, pero lo dirigen los jefes de las fracciones políticas, las 4 más importantes que están en la Asamblea, y hacen un gobierno colegiado con él. Por eso he dicho que en el fondo hay 5 presidentes, incluyendo a Leopoldo, que está en la Embajada de España. Fíjese, embajador Arria, hay quien señala que en este momento lo más importante es tomar decisiones en conjunto para que de alguna manera todas las fuerzas políticas puedan sentirse partícipe del momento que se está decidiendo. Y tomando en cuenta que la interinidad de Guaidó o la presidencia de Juan Guaidó no viene dada por los votos. Pues fíjate, evidentemente no creo que nadie me va a venir a consultar a mí de lo que forma parte del gobierno interino. No lo han hecho en ningún aspecto en todo el tiempo que llevan y por supuesto no estoy esperando que lo hagan. Entonces, si tú eres un ciudadano activado, como es mi caso, opino y cuando veo con preocupación algunos obstáculos en el camino o veo circunstancias que pueden hacerle daño al rescate de nuestra libertad, por lo menos yo pienso que es mi obligación decirlo públicamente. No tengo ninguna agenda escondida, no espero ningún cargo y lo vengo haciendo, como tú lo sabes, durante muchísimos años. Ayer estuve defendiendo el caso nuestro de las Amazonas en la Cámara de los Lores de Inglaterra. Mañana voy a debatir en la Universidad de Cambridge sobre el mismo tema, siempre defendiendo a nuestro país. Usted ha mencionado en 2 oportunidades el nombre de Leopoldo López, cuando habló de un gobierno colegiado. Quiero preguntarle, ¿es Leopoldo López un problema en este momento? Es decir, de la forma en que lo están diciendo. Bueno, yo no sé, eso tendría que preguntárselo a los propios miembros del gobierno colegiado, pero sin la menor duda ejerce una influencia muy importante y yo creo que está legítima, pero yo creo que es importante que la gente lo sepa, quiénes son los que ejercen este gobierno colegiado. Julio Borges, Henry Ramos Alup, Manuel Rosales, Leopoldo López, perfecto. Lo importante es que la preocupación que yo en lo personal tenía era que no le cargaran al presidente Guaidó todas las culpas y responsabilidades por acierto o desacierto a él, porque es injusto con el presidente Guaidó, porque él no está solo en ese esfuerzo, es un esfuerzo colectivo de una dirigencia política. Y yo creo que ha llegado el momento que esa dirigencia política tendría que mirar hacia los lados y ver cómo se amplía para darle sustentación, representatividad ante no solo lo que estamos viviendo hoy en día, sino lo que viene por delante. Y en adición, y Dania, para darle al país una imagen de cómo sería un gobierno de transición, si va a ser un gobierno de estos 4 partidos que sumados no pasan del 20%, yo creo que eso sería un despropósito. Por lo cual yo creo que hay que dar indicaciones claras de que lo que pretenden es ampliar las bases de representatividad y de apoyo de un gobierno provisional que sería buscando la democracia. Volviendo a la carta en particular, doctor Arria, la carta plantea como única opción la opción de fuerza. ¿De qué fuerza estamos hablando? Bueno, por lo menos como yo lo veo y lo he explicado en varias oportunidades, la fuerza no necesariamente salir a disparar a la gente. Ayer yo lo explicaba en la Cámara de los Lores ante una pregunta que se me hizo de igual manera. Yo decía, bueno, los países tienen mecanismos de persuasión, de disuasión, que pueden ejecutar con fuerza. Hay muchas que se rebelan, otras que no se rebelan.
hay no solamente las de carácter tecnológico, las que pudieran aplicar en naciones poderosas, como por ejemplo los Estados Unidos. Pero es que hemos llegado a un punto que yo expliqué ayer en la Cámara de Valores, justamente que es donde Churchill habló, que durante el inicio de la guerra con Alemania, los italianos le propusieron a Mussolini que negociarían con Hitler para que la rendición de Inglaterra fuera lo más bondadosa posible. Hitler, pues, Churchill no lo aceptó y de esa manera salvó al mundo. Ahora otra italiana, la señora Mogherini, la canciller de Italia, propone utilizar la Comunidad Europea, dice, para mediar con el narcotirano Maduro, para buscar en todo caso, una rendición institucional lo mejor posible. Y eso es intolerable. O sea, ¿qué autoridad moral o política puede tener la Comunidad Europea para imponernos a nosotros que nosotros vivamos, coexistamos con un narcotirano como Maduro? Realmente esto es algo, para mí, absolutamente condenable. Ahora, si no hay una negociación, si no se acepta de alguna manera una convivencia, si bien no con Maduro, con algunos factores del chavismo, por cierto, que este es un planteamiento que pareciera tomar cuerpo a nivel internacional. ¿Cuál es la salida? Estados Unidos ha aplicado sanciones, otros países como Canadá también lo han hecho, sanciones económicas fuertes, pero la comunidad internacional también lo ha dicho en distintas oportunidades, no está de acuerdo con una medida de fuerza, entendiendo fuerza como una presencia militar. ¿Cuál es la salida entonces, doctor Arria? Pues mira, yo entiendo perfectamente, por ejemplo, el Grupo de Lima lo ha dicho claramente que no especifican qué es el uso de la fuerza, pero yo también pienso que cuando un país no está asumiendo, no está poniendo parte de su pellejo en el fondo en la lucha venezolana, porque no están, yo creo que tiene que reservarse para ellos mismos en el fondo lo que harían o que dejarían de hacer, porque negarse a que nosotros seamos rescatados viviendo en una situación como la que tenemos los venezolanos, que más trágica no puede ser, donde uno ve, ayer yo en la Cámara de Valores repetí una frase, una declaración de Maduro, donde decía, por ejemplo, que los niños que tengan enfermedades terminales en Venezuela tienen que ser sacrificados en aras de la revolución y serán los niños héroes en la historia de la revolución bolivariana. Cuando tú ves la dimensión abominable de eso, ¿cómo es posible que nos quieran negar a nosotros cualquier derecho a rescatar el país? Solo, mi querida Daniel, no lo podemos hacer. Le requerimos todos los medios que sean necesarios para salir de la narcotiranía. Ese es el derecho que tenemos los venezolanos y eso no nos puede negar nadie. Por supuesto, yo estoy de acuerdo, coincido en que es un derecho de los venezolanos salir de esta etapa inenarrable por la que atraviesa el país. ¿Pero de qué manera? La carta habla en algún punto del grueso de la Fuerza Armada que estaría con el pueblo. ¿Qué Fuerza Armada, doctor Arria, si esta no salió a la calle el 30 de abril, por ejemplo? Bueno, yo he dicho algo ahí en esto, señalando ese punto. Cuando a mí me he preguntado qué fragmentación hay de las Fuerzas Armadas, yo he dicho, no, la Fuerza Armada no es periférica al régimen, la Fuerza Armada es el régimen. O sea, la fragmentación tendría que ser del propio régimen. Yo no dudo de que institucionalmente haya una mayoría de personas dentro de esa familia militar que quieran rescatar la libertad con nosotros, pero es que en el fondo es el régimen el que hay que vulnerar. Yo entiendo, mira, si yo tuviera una salida y decirte la salida es por la vía A o B, lo diría. Yo creo que sin la menor duda el uso de la fuerza entendido de la manera más global, que vaya acompañado, como viene siendo las sanciones han sido importantes, pero no son suficientes. Y creo que el poder de disuasión que ha utilizado el presidente Trump hasta ahora tampoco ha sido suficiente. Y noto, sí, que ha habido un enfriamiento. Creo que las acciones del 30 de abril nos afectaron. Dieron una imagen mucho más débil de lo que realmente teníamos y creo que se le hizo un gran daño al proceso de rescate de la libertad con esa acción, para mí, tan desafortunada del 30 de abril. El 30 de abril. Ayer me acompañaba en el programa Héctor Chávez. En la entrevista dijo una frase que quiero compartirla con usted. Decía Chávez, hablamos de una dictadura que estaba de salida y de pronto tiene visos de estabilidad. ¿Comparte usted esa visión? Yo respeto y quiero mucho a Héctor, posiblemente pueda tener razón,
La impresión que da, y he estado conversando otro día que he estado en Inglaterra con personalidades políticas, gubernamentales, y esa es la impresión que da. Daría la impresión de que se ha callado la calle, de que estamos más dedicados a pensar en otras cosas. Hay preocupaciones de algunos sectores que piensan que este proceso lo que va a terminar es en una negociación para tener elecciones de cualquier manera, e incluso con el narcotirano sentado en Miraflores. O sea, lo que dice Héctor Chami para mí no está distanciado de la realidad que observa el resto del mundo. Gracias, doctor Arria, por estar con nosotros estos minutos en NTN 24. Buenas noches para usted. Es así, mi querido Dani. Un abrazo. Igual, igual. Y precisamente sobre las gestiones del gobierno interino, la fiscal general de Venezuela en el exilio, Luisa Ortega Díaz, ha dicho que no es momento para tener agendas ocultas y ha llamado a la dirigencia política antimadurista a hablar con claridad a los ciudadanos que están asfixiados por esta crisis. Publicaba este video en sus redes sociales. Pasan los días y la crisis en Venezuela se hace más insostenible. En las calles se respira la zozobra, incertidumbre y desesperanza que viven los venezolanos, pues sus esfuerzos son insuficientes para adquirir alimentos y medicina para sus hijos. El dinero no alcanza para cubrir las necesidades mínimas en una economía oscura que se ha ido dolarizando aguas abajo. Es doloroso e indignante como nuestros niños mueren en los hospitales por la indolencia del régimen tiránico. Ya basta de tanto sufrimiento. Los factores políticos deben repensar sus estrategias y llamar a la unión de todos los venezolanos para vencer el odio impuesto por el madurismo. Hay que dejar las agendas ocultas, hablarle claro a la gente y acompañarlos en su lucha diaria por sobrevivir. Los líderes deben entender que mezquindades y pretensiones de poder no pueden estar por encima del bienestar de la población. El único objetivo que nos debe convocar es salvar la vida de millones de venezolanos y evitar que otros tantos sean desterrados. Es inevitable que en los próximos días veamos gente saliendo desesperadamente del país, empujados por la crisis humanitaria y la desesperanza generada por algunos fracasos. El mensaje es claro: o vencemos el odio, nos unimos entre hermanos y avanzamos a confrontar decididamente a la tiranía, o perdemos el país en manos de ese grupo de delincuentes que, entre otras cosas, está entregando nuestro territorio a organizaciones delictivas. Vamos a unirnos, sigamos adelante y definamos nuevas estrategias para salvar a Venezuela. Todas las opciones están sobre la mesa, es lo que siempre dice el presidente Donald Trump y lo que dice el presidente interino Guaidó. Uno, después de escuchar a los distintos factores, diría sí, también todas las opiniones y todas las posiciones también están sobre la mesa. Hagamos una pausa en el programa de hoy. Hacemos una pausa en la tarde. Al regreso nos acompaña, ya está con nosotros en el estudio John Bilbao, él es presidente de Monómeros. ¿Qué es Monómeros? Se lo explico al regreso, ¿le parece? Vamos al corte, pero los invito también a que se suscriban a nuestro canal en YouTube. Lo tienen en pantalla, www.youtube.com/NTN24. Todas nuestras entrevistas, los programas y la señal en vivo de NTN24. Conéctese a la información, conéctese a nuestro canal en YouTube. Ya venimos. Y en esta parte del programa quiero hablar de un tema particular. El gobierno de Estados Unidos otorgó a la empresa Monómeros, que funciona en Barranquilla, en Colombia, la licencia que le permite operar sin restricciones financieras en Colombia y en la banca internacional, así como también la autorización para que otras empresas puedan realizar operaciones financieras con ella. La empresa, filial de la estatal venezolana Pequiven, que es uno de los mayores activos del Estado venezolano en el exterior, actualmente cubre el 40% del mercado de fertilizantes en Colombia. En abril pasado, representantes del gobierno interino de Juan Guaidó, designados por la Asamblea Nacional, tomaron control de la empresa. Por ello, el Departamento del Tesoro la sacó de la lista negra, lo que la mantenía bajo sanciones.
Algo como lo que pasó con Citgo, que también pasó a estar manejada por representantes del gobierno interino de Juan Guaidó y no por representantes del régimen de Nicolás Maduro. Nos acompaña en estudio el presidente de Monómeros, John Bilbao. Señor Bilbao, bienvenido a la tarde. Gracias por acompañarnos. Comencemos por explicarle a nuestra teleaudiencia qué es Monómero, desde cuándo opera, por qué lo hace en Colombia y no lo hacía en Venezuela. Bueno, Monómero es una empresa colombiana que se rige bajo las normas de Colombia, pero con capital venezolano. De hecho, Pequiven es el dueño del 100% de las acciones de Monómero. Ahora, ¿quién es Monómero? Monómero es la primera empresa productora y comercializadora de fertilizantes en Colombia. Tenemos tres grandes líneas de negocio. La línea de nutrición vegetal, que son todos los fertilizantes simples, compuestos, de mezcla para el agro colombiano. Tenemos la línea de la nutrición animal, como alimento a todo el ganado vacuno, porcino y avícola, y una tercera área de productos industriales. Pero quiero hacer mención que nosotros no somos simplemente productores y comercializadores de fertilizantes, sino que le damos un paquete completo al agricultor. El mejor fertilizante de la mejor calidad. Tenemos que le damos una buena asistencia técnica, le damos financiamiento y por último, a través de una fundación que tenemos de Monómero, le damos apoyo a todas las comunidades que atendemos. ¿Cómo es este apoyo? Pues le damos apoyo para que el agricultor pueda tener una mejor productividad en su negocio y también para que mejore su calidad de vida. Ahora, ¿cómo pasa a manos del gobierno interino de Juan Guaidó? Bueno, la Asamblea Nacional dirigida por Juan Guaidó, pues nombró los representantes de la Junta Directiva de Monómeros y nosotros hicimos posesión de los cargos el 11 de abril de este año. A partir de esa fecha, pues hemos venido el nuevo directorio, hemos formado grupos de trabajo para analizar en profundidad todas las áreas de la empresa y mejorar las cosas que había que mejorar. ¿Cómo? Que siempre una pregunta, ¿no?, que queda sobre la mesa. Pasó también con Citgo. Aquí creo que va a ser más fácil, ¿no? Creo que en Citgo no está totalmente definido, pero ¿cómo va a administrarse? En el caso de Citgo eso no está solucionado. ¿Cómo va a administrarse lo que la empresa produzca? Es decir, ¿cómo se va a conectar, digamos, esta administración, lo que ingrese a Monómeros, cómo va a pasar a manos del gobierno interino? Es decir, ¿ya eso se ha definido? Desde luego. En estos momentos, una empresa da dividendos siempre en el primer trimestre del año anterior, si ha dado ganancias y si ha producido dividendos. En este momento, Monómeros no tiene dividendos para repartir, pero esperamos que en el primer trimestre del 2020 tengamos dividendos. En ese momento entregaremos esos dividendos a nuestro principal accionista, que es el gobierno interino de Juan Guaidó. A donde él nos indica, pues depositaremos ese dinero. Claro, fácil. ¿Cuál es la importancia, señor Bilbao, de haber salido de la lista negra del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos? ¿Había ingresado Monómeros por sanciones, por las sanciones que viene Estados Unidos imponiendo? Desde el año 2017, cuando el Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso sanciones al gobierno ilegítimo de Venezuela y a sus empresas estatales, entre ellas Pequiven, le impuso sanciones y como Pequiven es dueña del 100% de Monómeros, esas sanciones afectaron a Monómeros. Ahora, ¿cómo afectaron? Pues tuvimos muchas restricciones para la compra de materias primas
los bancos nos quitaron completamente los créditos y tampoco podíamos obtener divisas en el mercado. Entonces eso naturalmente, si no podíamos importar todas las materias primas que necesitábamos, no podíamos mantener los niveles de producción que queríamos. Y es cuando nosotros ingresamos, tomamos posición de los cargos, la empresa estaba trabajando al 50% de capacidad. Ok. En este momento ya con la liberación de las sanciones, pues podemos operar a 100% de capacidad, entregar el máximo volumen de productos de fertilizantes al mercado colombiano y podemos hacer planes ya de corto y mediano plazo con los clientes porque tienen nuevamente confianza en Monómero. Siendo una empresa venezolana, señor Bilbao, la materia prima no viene de Venezuela. Y la producción, la línea de producción está en Colombia, en Barranquilla. Sí. Tenemos 2 plantas de producción, en Barranquilla y en Buenaventura. De ahí, pues, producimos todos los fertilizantes simples, compuestos, y toda la red de la línea de alimentos para nutrición animal. Entonces, nosotros vendemos a toda la región colombiana, a nuestros clientes, agricultores y ganaderos. Ahora bien, como le indiqué, todos esos ingresos pues van a la empresa y el día de mañana que haya dividendos pues se le entregan al gobierno de Juan Guaidó. Yo sé que usted es un técnico, no lo voy a meter en temas políticos, que ya hemos tenido bastante de la política de Venezuela en esta hora, que se nos ha ido prácticamente completa con el tema Venezuela por la noticia de último minuto, que no estaba en la pauta del programa, de el fallo del TSJ en Venezuela, allanando la inmunidad de estos parlamentarios, Tomás Guanipa y José Guerra. Pero, no es un tema político, pero es un triunfo. ¿Cómo calificar el que Monómeros pase a manos del gobierno interino, que pueda hacer una planificación, que el próximo año pueda tener dividendos? Es decir, igual el gobierno interino necesita el flujo de caja porque hay que mover montones de cosas. Y recuerdo en alguna conversación con el embajador de Venezuela en Colombia, con Humberto Calderón Berti, que esto estaba en su cabeza y que estaba trabajando para esto. Pero así es. O sea, toda la producción nuestra va al mercado colombiano. O por lo menos tratamos de que toda la producción de fertilizantes, alimentos para ganado y productos industriales vaya al mercado colombiano. Claro. Los excedentes, naturalmente, pues tendrán que ir a exportación, pero nuestro principal mercado es el mercado colombiano. Los ingresos, pues, entran a la empresa. Claro. Y eso nos sirve, pues, para ayudarnos en todos los costos y gastos y luego, pues, para tener dividendos. Para claro. La nueva junta directiva, quienes han pasado a conformarla, venezolanos en su mayoría, estaban en Colombia, vienen de otros lugares. Bueno, todos venezolanos, muchos ya tenían residencia aquí en Colombia. Yo creo que yo era el único que vivía en Venezuela. Todos los demás vivían aquí en Colombia, en Bogotá, algunos en Barranquilla. Es decir, a usted lo trajeron de Venezuela. ¿Estaba ligado a Monómeros usted? Yo fui director de Pequiven hasta que me votaron en el año 2003 y yo era el director encargado de fertilizantes y en ese momento era director de Monómeros. Ya yo conocía la empresa desde hace 20 años atrás. Pues señor Bilbao, gracias por venir al estudio, gracias por conversar con nosotros. Es importante, esto está en la hoja de ruta del gobierno interino de Venezuela, recuperar empresas, recuperar administración de empresas que puedan redireccionarse y sobre todo que puedan rendir dividendos que pueda usar el gobierno interino.
John Bilbao es el presidente de Monómeros. Gracias por estar aquí. A la orden. Para cerrar el programa, les mostramos las imágenes de las protestas que por tercer día consecutivo se han registrado en Hong Kong. Las últimas manifestaciones terminaron en enfrentamientos entre la policía y ciudadanos que reclaman en las calles. Cientos de personas han salido en rechazo a la nueva ley de extradición. La medida permitiría por primera vez que los sospechosos de haber cometido un delito y que residan en Hong Kong sean extraditados a China continental. Los partidarios del proyecto de ley señalan que es clave para garantizar que la ciudad no se convierta en un refugio para delincuentes. Sin embargo, los detractores temen que se convierta en una herramienta para extraditar a opositores políticos y juzgarlos en China continental, donde no está garantizado que se respeten sus derechos procesales. Estas son las imágenes que hoy han circulado alrededor del mundo en las agencias informativas. Con esto llegamos al final de la tarde de hoy. Recuerden seguir nuestras cuentas en Twitter, también en Instagram, otra plataforma donde podemos encontrarnos. Les espero mañana a la misma hora para compartir, debatir, analizar la agenda informativa del día. Buena tarde para todos.